uno ve el Apocalipsis del contexto correcto, son los tiempos más gloriosos que va a vivir la iglesia. Pero el problema es que siempre nosotros miramos como lo negativo, miramos lo malo. Y estos tiempos apocalípticos, entre comillas, son tiempos de definiciones. Y Dios va a levantar su iglesia poderosa cuando la iglesia, como cantábamos, cuando sus hijos sepan quiénes son. O la otra canción que cantábamos, Señor, márcanos para llevar tu nombre. Ese es el propósito por el cual nos reunimos. Y yo quiero compartir hoy día de cuáles son nuestras convicciones. Esta palabra o este concepto lo usamos muchas veces en nuestra vida. Y es como parte de nuestro lenguaje cristiano, ¿o no? Siempre hablamos de convicciones. De hecho, la definición de fe que da el libro de Hebreos dice que la fe es una certeza, pero dice también que es una convicción. Es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Esa es la definición que da la Escritura, ¿verdad? Y yo pensaba en esto, cuando habla que la fe es una certeza, está hablando de que algo es, bueno, la palabra lo dice, es algo cierto, es algo verdadero, es algo inamovible. Eso dice que es la fe, es una certeza. Pero dice que es una convicción de lo que no se ve. Y eso me da a entender una cosa. Podemos tener certeza de lo que esperamos, pero también convicciones, y es importante, de lo que no vemos. Porque una cosa es tener certeza, pero otra cosa es tener convicciones. Porque en la certeza podemos esperar de cosas que vienen, porque Dios ha hecho muchas cosas y se han cumplido. Pero hay cosas que la palabra de Dios está declarando de nosotros hoy día, que debemos tomarlas y creerlas en base a convicciones, porque no las vemos. Y la fe es una certeza de lo que esperamos, pero también es una convicción de lo que no vemos. Y nuestra vida natural, generalmente o siempre, caminamos bajo la certeza, pero siempre frente a cosas que vemos. Y nuestras convicciones las basamos en cosas que vemos. Pero la definición de fe dice que nuestra convicción tiene que estar basada en cosas que no vemos, que son ciertas, pero que no las vemos. ¿Se entiende, verdad? Entonces, esto nos lleva a tomar una posición frente a la vida, una posición frente al llamado que Dios nos ha hecho. Yo tengo anotado ahí un capítulo 4, versículo del 1 al 20, donde narra cuando Pedro y Juan sanaron a un cojo y se lo llevaron preso. Y yo quiero centrarme en algunos pasajes de esta historia, ustedes lo pueden leer, pero narra este acontecimiento. Ellos sanaron y fueron llevados delante de los religiosos de ese tiempo, fueron metidos a la cárcel, los sacaron y le dijeron, no pueden predicar ni hablar más en el nombre de Jesucristo. Y en lo que hablaban entre ellos decían, en realidad no podemos hacer nada porque la señal es evidente. Pero lo único que podemos decir es que no hablen más en el nombre de Jesucristo. Y en el versículo 29, más adelante, o 28, dice, oran, una vez que los liberan, dice, Señor, mira las amenazas que nos han hecho. Pero tú danos fuerza para predicar tu palabra con denuedo y acompaña nuestra predicación con señales y prodigios. Para hacer eso hay que tener convicciones. Para hacer eso hay que tener una seguridad del llamado que Dios nos ha hecho. Señor, mira las amenazas, mira lo que nos están prometiendo, mira lo que nos están diciendo. Te pedimos, Señor, que nos des fuerza para seguir hablando. Le estaban prohibiendo hablar, pero danos fuerza para seguir hablando. Y no tan solo eso, Señor, acompaña nuestro mensaje con prodigios y señales. Para vivir de esa manera hay que tener convicciones. Y lamentablemente muchas veces en nuestra vida, me incluyo, hemos vivido religiosamente. Y no en base a certezas y a convicciones. Hemos vivido en base a tradiciones. Hemos vivido en base a conceptos. Hemos vivido en base
a sensaciones. Hemos vivido en base a una atmósfera que se crea cuando estamos juntos. Pero déjame decirte, el cristianismo es mucho más que eso. Está basado en certezas y en convicciones que aún no vemos, pero que están ahí. Entonces muchas veces viene la dificultad y viene este tiempo de definición y viene este tiempo de confrontación. Pero Pedro y Juan, y dicen ahí, cuando se defiende Pedro, los religiosos decían, pero ¿quiénes son estos si son pescadores, no tienen letra? ¿Cómo hablan así? Y cuando se reunieron con los hermanos que estaban orando porque ellos estaban presos, la oración fue esta: Señor, concédenos de nuevo para hablar tu palabra. Y acompaña lo que nosotros estamos predicando con señales y prodigios. Insisto, para vivir de esa manera hay que tener certeza y convicciones del llamado que Dios nos ha hecho. Ya eso quiero apuntar. Y mientras hacía mis notas, ustedes saben, por mi formación, yo soy como esquemático para escribir. Y me gusta tener las cosas como ordenadas, claras. Y me gusta cuando siento cosas de Dios, cuando vienen ideas a mi mente, trato de establecer como prioridades, de ordenarlas. Me sirve mucho a mí. Espero que les sirva a ustedes. O si no, voy a tratar de comunicarles lo que Dios me está diciendo, lo que siento que Dios tiene para nosotros en este tiempo. ¿Qué se ríe? Como decía, mientras anotaba este asunto y pensando, la verdad que tenía como un revoltijo de ideas en mi mente. Pero sabía que tenía que hablar referente a la convicción, a esta certeza de nuestro llamado. Y fíjense que me tomó por sorpresa este pasaje. Leyéndolo ayer, yo ya tenía más o menos ordenado lo que quería compartir hoy día. Pero ayer mientras leí, se lo compartí, estaba aquí y también se los compartí a ustedes. Y miren, Jesús está diciendo, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Esta es la nueva traducción del Dios viviente de la Biblia. Dice, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. O sea, Jesús está avalando a que los religiosos, los fariseos, eran los intérpretes. Ellos eran los oficialmente certificados para compartir la ley de Moisés. Y miren la sugerencia que les hace Jesús. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Pero no sigan su ejemplo. Entonces esta cuestión me hace clic. Y me desafía. Y yo, parado aquí adelante, tratando de enseñar principios, de repente me pego la puñalada aquí. Porque no quiero ser un maestro, ni pretendo predicar o hablar de los principios de Dios, pero también quiero mostrarlo con mi vida. Y lucho con eso, con demostrar y de vivir lo que hablo. Y Jesús le está diciendo eso. Esos religiosos y los fariseos son los intérpretes oficiales. Ellos son los que han sido llamados a enseñar la ley de Moisés. Ellos son. Por lo tanto, escuchen lo que están enseñando. Practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Pero no sigan su ejemplo. ¿No les parece como extraño? Y no muchas veces como religiosos vivimos y actuamos de esa manera. Tenemos mucha palabra de Dios en nuestra boca. ¿Pero lo estamos viviendo? Una buena pregunta. ¿O no? Tenemos muchos conceptos. Sabemos muchos versículos de memoria. Conocemos muchos principios. Conocemos la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Lo podemos enseñar. Pero ¿somos ejemplos de vida con lo que estamos hablando? Entonces es muy importante, es un desafío. Es una definición, es algo que nos tiene que amonestar en nuestra vida. Porque les aseguro, estos tiempos son tiempos de crisis, son tiempos de definición, pero son tiempos de gloria para los que empiecen a vivir de acuerdo a los principios de Dios. Y para eso hay que vivir de acuerdo a esto.
dices, pues ellos no hacen lo que enseñan. O ellos no hacen lo que están hablando. ¿Cuántas veces, y lo digo esto mirándome a mí mismo, cuántas veces he tenido palabras de aliento para alguien, pero a veces ni yo mismo me las creo? O frente al mismo problema, me siento más desanimado que la persona a la cual estoy dando ánimo. Entonces, esto me lleva y nos tiene que llevar de alguna forma a ser examinados por el Espíritu Santo y vivir en base a certezas, pero también en base a convicciones. Aunque no veamos, pero creemos porque Dios lo dijo. Amén. Ya, estoy empezando nomás. Entonces, como cristianos debemos tener convicciones que definan nuestra identidad, que determinen nuestro estilo de vida, pero que también definan nuestras decisiones. Es decir, todo lo que vivamos, todo lo que hablemos, todas las decisiones que tomamos deben estar basadas en base a los principios de Dios, en base a lo que proclamo. Debe estar todo condicionado a eso. Yo prefiero ser un buen, no sé si la palabra es correcta, practicante de la ley de Dios que un buen orador. Entonces, es clave esto. Puede que algunos, ¿saben? Muchas veces creemos que las convicciones, y yo he escuchado mucho esto en cristianos, muchas veces creemos que las convicciones están asociadas a algo interno mío, a algo íntimo. Pero déjame decirte que no es así. Por más que tú creas que las convicciones es algo profundo, es algo de tu corazón, es algo íntimo, estás equivocado. Porque tarde o temprano tus acciones van a revelar cuáles son tus convicciones. ¿O no? Es más que tus acciones, tus reacciones te van a delatar. Tus acciones las puedes camuflar, tus reacciones no las puedes camuflar. Frente a la dificultad reaccionas nomás y después te das cuenta que metiste las patas. Entonces, tus convicciones profundas, aunque tú pienses que son íntimas y son tuyas y son de tu parte interna, tarde o temprano te van a delatar porque se expresan externamente. Y es lo que Jesús le estaba diciendo a los fariseos. El problema es que ustedes hablan mucho, pero al final tus hechos delatan que no tienes convicciones, que no crees lo que estás enseñando. Es un desafío para nuestros días. Si queremos ser la iglesia, si queremos ser la iglesia que dice la Escritura, sobre la cual las puertas del Hades no van a prevalecer, tenemos que vivir de esta manera. No hay otra forma de vivir. No podemos jugar al cristianismo. Este asunto, por si no te has enterado, es de vida o muerte. Así de sencillo. Lo que vivas hoy día define tu eternidad. Eso dice la Escritura. Entonces, no estamos jugando con esto. Como le decía, nuestras acciones muchas veces las expresamos con nuestras acciones o con nuestras reacciones, que son más difíciles de controlar. ¿O no? Yo puedo disimular muchas cosas. Puedo disimular aquí, levantar mis manos, que estoy adorando a Dios. Puedo cantar bien, puedo mostrar una sonrisa. Pero si alguien me pega un pinchazo, ¿cuál es mi reacción? ¿Me entienden? Sobre las reacciones no tenemos control y nos delatan. Siempre nos van a delatar. Entonces, Dios nos ha dado los principios bíblicos con el propósito de protegernos, de guiarnos, de ayudarnos, de motivarnos a vivir de acuerdo a su voluntad. Vivir bajo certezas y bajo convicciones. Certezas de cosas que estamos viviendo y que podemos ver, pero convicciones de cosas que no estamos viendo, pero que no porque no las veamos, no son realidades. Hay una realidad y una batalla espiritual. No la vemos, pero está.
Lo sabías, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Voy a leer mucho porque, como le digo, anoté. Como nuestras convicciones tienen tanta influencia, debemos examinarlas, si contribuyen o no a nuestro crecimiento espiritual. Si son tan importantes nuestras convicciones, debemos poner en balanza, debemos evaluar. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo de acuerdo a lo que estoy hablando? ¿Estoy viviendo de acuerdo a mis convicciones? ¿Cuáles son mis convicciones? ¿Por qué me reúno? ¿Por qué vengo el domingo? ¿Hasta por qué adoro? Cuando tú tienes convicciones de que adoras a un padre, tu oración es distinta. Es como la de un hijo a su papá. Entonces, por eso hemos insistido, como usted mirar, este tema de la intimidad y de nuestra identidad. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, Romanos 16, de que somos hijos de Dios. No lo está diciendo alguien, lo está diciendo el Espíritu de Dios y lo está diciendo tu espíritu. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Al Espíritu lo es? No lo es. Pero si tienes convicción en tu vida, empiezas a vivir y a escuchar. Recordaba, voy a leer cosas, anoté, pero me acordaba mientras anotaba ahí. No sé por qué me acordé de esto, pero en el Antiguo Testamento, después voy a compartir un día eso, pero me acordé de algo. En el Antiguo Testamento, cuando ungían a los sacerdotes o cuando ungían a los reyes, lo que hacían los sacerdotes, le untaban con aceite los 2 pulgares de las manos. Le untaban con aceite los 2 dedos gordos de los pies. Y le untaban los lóbulos de las orejas con aceite. Es una forma de decir que sus oídos eran consagrados a escuchar la voz de Dios, que sus manos eran consagradas a hacer las cosas de Dios y sus pies eran consagrados para caminar en el camino que Dios les trazaba. Entonces, lo que Dios está haciendo en este tiempo, pues la Biblia dice que somos reyes y que somos sacerdotes. Y la unción que Dios está depositando sobre nuestras vidas es esa. Señor, eso cantamos, Señor, que tu voz sea más fuerte que todas las que escucho. Eso es, que nuestros oídos sean consagrados, como los sacerdotes en el Antiguo Testamento, como los reyes. Que tu voz sea más fuerte, aún más que otras, de eso cantábamos. Señor, bendice mis manos para hacer tu obra. Bendice mis pies para caminar en tus caminos. Es la misma unción. Es el mismo llamado. Entonces es tan importante examinar cuáles son nuestras convicciones, porque estas o nos acercan o nos separan de Dios. Así de simple. O estamos viviendo un cristianismo a medias, o no estamos viviendo nada. Nuestras convicciones son las que nos van a dar una idea de quién y de cómo estamos siguiendo a Dios. Les contaba esta historia. Y mire, cuando ellos fueron amenazados, liberados de la cárcel y amenazados de que no siguieran hablando en el nombre de Jesús, Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que le obedezcamos a usted en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y que hemos oído. Lo reprimieron después que Pedro y Juan dijeron estas cosas. No es nunca más. Y como decían los versículos más adelante, dijeron, la oración de ellos no fue de una oración de alguien que fue amedrentado, sino que, Señor, viendo, si nuestras convicciones no están firmes, frente a muchas voces que escuchamos, a veces no somos capaces de defender lo que nosotros hemos creído. Primera de Pedro 3:15 dice: yo pido que ustedes, ¿cómo dice? ¿Alguien se lo sabe? Que con mansedumbre
ustedes puedan dar razones de la esperanza que hay en ustedes. Estamos preparados para dar razones. En la palabra griega de razones traducida es apologética, apología. En otras palabras dice que ustedes tienen que estar preparados para presentar defensa de quien demande respuesta de la esperanza que hay en ustedes. ¿Estás preparado para dar razones de por qué crees? Para dar razones tienes que tener convicciones. No puedes dar razones porque sí, nomás. Porque si no te transformas en esos religiosos que podían dar razones, pero su vida ha demostrado otra cosa totalmente distinta. Debemos estar preparados, dice 1 Pedro, para con mansedumbre dar razones de la esperanza que hay en nosotros. Entonces podríamos decir que ellos tenían convicciones. Estuvieron presos, les advirtieron que no predicaban, pero tenían convicciones. ¿Y cuáles? No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. ¿Le hacemos caso a Dios o le hacemos caso a ustedes? Le vamos a hacer caso a Dios. Entonces, Señor, si te vamos a hacer caso a ti, danos de nuevo para seguir de nuevo hablando. Y más encima acompaña lo que nosotros estamos hablando con señales y prodigios. Convicciones profundas. Convicción, ¿qué significa convicción? En realidad hay como tres, esta palabra tratándola de definir un poco, relacionada al contexto bíblico, de convicciones podemos ver como tres definiciones. Convicción puede ser un veredicto culpable que se dicta en una corte. De hecho, de ahí viene la palabra convicto. Hay convicciones de que este cometió pecado, ya, chao. O un delito, chao, enjuiciado. ¿Ya? Otra es una creencia que se sostiene con firmeza. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Y la tercera, un sentimiento de culpabilidad que viene del Espíritu Santo. La Escritura dice que el Espíritu Santo da convicción de pecado, te hace sentir culpable. ¿O no? Entonces, este concepto de convicción están relacionadas, por eso lo asociaba con la definición de fe en hebreo, están relacionadas con nuestra fe. Las convicciones están muy relacionadas con nuestra fe. Porque la fe es una certeza, pero también es una convicción. No sé si anoté algún pasaje ahí. Dice, está hablando del Espíritu Santo y dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Está hablando de convicción. A veces nosotros queremos convencer. Es el Espíritu Santo el que convence. El Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros también. De pecado, justicia y juicio, dice la versión Reina Valera, ¿verdad? Para los Reina Valerianos que hay aquí, leíto, ¿cierto? Entonces, si nosotros entendemos este concepto de convicciones, estas deberían tener un efecto decisivo en la manera en que actuamos. Si somos conscientes de cuáles son nuestras convicciones, eso debiera provocar un efecto en la forma en que vivimos. Lo que hablamos está de acuerdo a lo que vivimos. Lo que profesamos está de acuerdo a mi vida. ¿O no? O si no, estamos haciendo cualquier cosa. O si no, es venir o hacer cristiano es como ponerse un traje de cristiano, entrar aquí, sales, te lo sacan y sigues tu vida tal. Tenemos que vivir en base a convicción. Hay una diferencia, y yo traté de definirla de esta manera, que muchas veces vivimos frente a preferencias en vez de convicciones. A veces el venir a la iglesia o ser parte de una comunidad cristiana es una preferencia tuya porque no has encontrado nada en otro lugar. Y no está basado en convicciones. ¿Me entienden lo que quiero hablar? Entonces muchas veces el asistir o el ser parte de una comunidad cristiana es parte de una preferencia.
El problema de las preferencias es que no te dan un piso sólido. Y cuando aparece algo mejor, cambias de preferencia. Y yo creo que a muchos cristianos en estas circunstancias le ha pasado eso. Muchos cristianos, queriendo ser revolucionarios, dejaron las filas del Señor y se fueron a otro tipo de revolución. ¿Entienden? Entonces es clave esto. Y como digo, hay una diferencia ahí. Las preferencias son creencias que varían según las circunstancias. Las preferencias no proveen de un cimiento sólido para nuestra vida. Dependen de lo que ocurra. O pueden cambiarse si alguien nos ofrece algo mejor. Y muchas veces hemos vivido el cristianismo o parte del cristianismo basado en preferencias. No, yo voy acá a esta iglesia porque me gusta la adoración. Y un día a los pastores se les ocurrió tener una reunión sin adoración. No me gustó la iglesia ahora. ¿Me entienden? He exagerado el ejemplo, pero muchas veces vivimos así, en base a preferencias y no en base a convicciones. La convicción es una creencia sólida y firme, que está basada en la confianza en la palabra de Dios. Eso es una convicción. Es una certeza como la fe de lo que esperamos, una convicción de lo que no vemos. Pero no por el hecho de que no lo veamos, no es una realidad. Pablo escribía, nosotros entendemos que Dios hizo lo invisible de lo que no se veía, lo dice de lo que no existía. Y eso marca una diferencia. Dice que Dios hizo la creación y todo de lo que no se veía, no de lo que no existía. Entonces hay cosas que existen que nosotros no las vemos. Hay un reino invisible que irrumpió a través de Jesucristo. No plenamente, pero está en medio nuestro. Ya, pero todavía no. Pero hay manifestaciones del reino de Dios en medio nuestro. Las hay. Y las van a ver. Y mientras empecemos a vivir bajo convicciones, las señales y los prodigios nos van a seguir. Es la promesa de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. Pero hay que vivir en base a convicciones profundas. Hay algunos que están aburridos, ya me voy a apurar. ¿Vieron la torta? Bueno, la mandita de la Eli, la chiquitita, el domingo antes pasado, me mandó un recado con la Eli. Le dijo, mamita, dile a tío Jorge que hable despacito y que hable poquito porque me duele mucho la cabeza. Dice que los niños dicen la verdad. Pero... Bueno, describí algunas cosas aquí, a lo mejor a medida que voy hablando, a ti te van a aparecer más, pero yo quise, como les decía, hacer algunas cosas de acuerdo a lo que yo sentía que tenía que compartir en base a esto. Una persona con convicciones tiene sentido de propósito. Una persona con convicciones tiene sentido de propósito. Sabemos hacia dónde nos dirigimos, andamos por un camino definido y sabemos hacia dónde nos lleva ese camino. Dejamos de lado todo lo que no es del agrado de Dios y nos encauzamos en aquello a lo que Él nos ha llamado. Tomamos la identidad de hijo y empezamos a caminar en base a eso. Cuando tenemos esa convicción, nuestra vida tiene un sentido de propósito. Sabemos hacia dónde vamos. No vengo yo aquí como iglesia, o no comparto en los grupos, o no le oro al Señor por si pasa algo, sino que yo sé que mi vida tiene un sentido de propósito. Yo sé hacia dónde Dios me está encauzando. La gente que vive en base a convicciones tiene este sentido de propósito. En vez de imitar a la mayoría, en buscar placer o en buscar, no sé, en buscar respuesta en otras cosas,
empezamos a basarnos en lo que la Biblia, en lo que el Espíritu Santo está declarando de cada uno de nosotros. Entonces nuestra vida, o una persona que vive bajo convicciones profundas en el Señor, tiene un sentido de propósito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Otra cosa, tiene valentía ante los desafíos, así como Pedro y Juan. Les prohibieron. Y déjenme decirles, ustedes bien conocen, que en los tiempos de Jesús, el no obedecer a la autoridad religiosa, que, perdonen la expresión, eran unos vendidos de los romanos, porque los tomaban cuando cuando les convenía y cuando no. Cuando enjuiciaron a Jesús, dijeron, no, pero nosotros no podemos matar. Pero lo acusaron para que el Roma se hiciera cargo de ellos. Pilato, por otro lado, decía, no, yo no le encuentro culpa, yo me quiero lavar las manos. Entonces, el decirle no a una autoridad no era una cosa tan sencilla. En ese tiempo no era como ahora que tenían detenido, o te cortaban la cabeza o te ponían como antorcha en las calles. Entonces, cuando una persona vive bajo convicciones, tiene valentía ante los desafíos. Ustedes me están diciendo que no predique esto. Díganme ustedes, ¿le hago caso a usted o le hago caso a Dios? Yo le voy a hacer caso a Dios. Y no puedo parar de hablar lo que he visto y oído. Y Señor, mira lo que me están diciendo, mira sus amenazas. Por favor, concédenos de nuevo para hablar tu palabra. Y acompaña lo que yo diga con señales y prodigios. Valentía, convicciones profundas. Otra cosa, tiene una perspectiva en la mente. Antes de rendir nuestras convicciones o de negar lo que realmente somos, el hombre que tiene convicciones en Dios sabe que las decisiones que toma hoy día van a afectar su futuro. ¿O no? Entonces el hombre que tiene una perspectiva en la mente, o sea, un hombre con convicción tiene una perspectiva, tiene claro y sabe. Pablo decía, yo sé en quién he creído. Yo lo sé. No decía, tengo un sentir o tengo una emoción. Yo sé en quién he creído. Y mi vida la encauzo para allá. Porque sé cuál es mi propósito. Soy valiente y mi vida tiene un sentido. Tengo una perspectiva en la mente. Sé hacia dónde Dios me quiere llevar. Eso es tener convicción. Fortaleza inusual. Bueno, la Escritura dice que el Espíritu Santo es el que nos consuela, el que nos fortalece, ¿verdad? El que nos da fuerza sobrenatural, es el Espíritu Santo. Nos da fuerza. Voy a ver unos pasajes más adelante que hablan un poco de esto. Y también tiene un entendimiento adecuado. Saben, muchas veces las circunstancias, y mirando lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, muchas veces las circunstancias, si no tenemos convicciones profundas, nos desenfocan. Yo recibí muchos WhatsApp apocalípticos negativos. La verdad. Y de cristianos que lo he escuchado hablar del amor de Dios, de que el Señor guía mis pasos, y cuando viene la dificultad, nos volvemos apocalípticos. Yo soy apocalíptico, pero creo en una iglesia gloriosa. Creo, como dice Apocalipsis 11:15, todos los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro rey. Cada uno ve el Apocalipsis como lo quiere ver. Pero si tú tienes convicciones en lo que Dios ha declarado, el Apocalipsis es un tiempo de persecución, pero va a ser el tiempo más glorioso de la iglesia. Te los aseguro. Pero hay que estar aferrado a convicciones profundas. ¿Estamos claros? El vivir de acuerdo a las convicciones que provienen de Dios nos ayuda de alguna manera a reconocer cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestra identidad, cuál es el poder que tenemos al declarar. De otra forma estamos jugando a un intento o al achunte.
Yo quiero cambiar mi perspectiva de vida, quiero cambiar mi perspectiva de la oración. Les confieso, muchas veces he orado a la chunte. Quiero orar en base a convicciones, en base a certezas, en base a convicciones de lo que no veo, pero que son una realidad. Efesios 4:30 dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo. Dice, no, la Reina Valera le dice, no contriñen, ¿ya? ¿Ya? No pongan triste al Espíritu Santo de Dios, que es como un sello, miren lo que dice aquí, es un sello de identidad que Dios puso en ustedes. El Espíritu Santo es un sello de identidad que Dios puso en nosotros, para reconocerlo cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. El Espíritu Santo es un sello, es una marca que nos da identidad. Y si vivimos bajo esa identidad, ¿qué Apocalipsis ni qué 8:4? Porque somos reconocidos por el Espíritu que Dios nos ha dado. Y vamos a ser guardados, como dice ahí. Juan 14:26 dice, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Entonces, insisto, cuando hablamos de intimidad, hablamos de esta relación, de esta revelación que tiene que haber del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos dice quiénes somos. Muy bonitas las canciones que cantamos, pero ¿saben el desafío que estamos proclamando con esas canciones? Que venga tu reino, que tus hijos sepan quiénes son. Márcanos para hablar con poder tu palabra. No es solamente una bonita letra. Estás declarando convicciones, estás declarando una palabra viva. Nuestras canciones tienen sentido. Es más que cantar, es más que música. Es una declaración de lo que Dios ha hecho en nosotros. Me está esperando la torta, así que me voy a curar. Con esto termino. ¿Dónde está la escritura? Miren, ¿por qué decaemos en nuestras convicciones? Y muchas veces, esto lo escribí porque es lo que yo siempre sentí. Cuando conocí al Señor y durante mi vida como cristiano, muchas veces las convicciones flaquean y muchas veces no actuamos como estos apóstoles de hablar con denuedo y nos achunchamos. Y muchas veces una de las cosas por las que lo hacemos es por el temor a las críticas. Vivimos en un mundo donde muchos proclaman el tener el derecho de hacer lo que les conviene. Vivimos en un mundo que tiene como que tuviera otro lenguaje. Por eso que somos criticados de mantenernos firmes muchas veces en nuestras convicciones cristianas, porque el mundo ve las cosas de otra manera. O al proclamar lo que Dios enseña acerca del estilo de vida que llevamos o de que otros llevan. Entonces muchas veces frente a eso, nuestras convicciones decaen porque tenemos temor a las críticas. ¿Están de acuerdo conmigo? Muchas veces tenemos temor a las críticas y nos callamos. No abrimos nuestra boca por temor a ser criticados. Porque a veces en el entorno en que vivimos o en el que trabajo, soy 1 contra 20, soy 1 contra 10. Que tu oración sea como la de Pedro y Juan. Señor, mira esto, me estás amenazando, pero dame más poder todavía para hablar tu palabra. Y le llama, hace algunos milagros para que se taparle la boca a estos compadres. Entonces, muchas veces es el temor a las críticas, otras veces es el temor al rechazo, que también está muy relacionado con eso. Muchas veces nuestras convicciones cristianas, cuando las declaramos, puede que no seamos aceptados en nuestro medio, en nuestro ambiente. Pero no por eso las podemos dejar de lado. Otra cosa es el temor a las pérdidas. ¿Cuántas veces? A mí me pasó cuando recién conocí al Señor, me recuerdo, mi primer anhelo, empecé a predicar. Yo tenía un grupo de estudio. Estudiábamos como 8.
conocí al Señor, lo primero que hice es a mis compañeros, varios de ellos se convirtieron al Señor. Y después entre todos, a los otros, al curso, a la universidad, a nuestra carrera, empezamos a hacer así. Y saben, muchas veces perdían amigos, entre comillas. Y yo recuerdo, siempre a algunos les he contado, yo músico, yo tocaba en la universidad, y recuerdo que uno de estos amigos, entre comillas, con los cuales tocaba, me decían el Mota, aunque no crean, yo tenía pelo, a mí me decían el Mota. Y uno de ellos decía, ¿en qué bola se metió el Mota? Y el otro decía, déjalo, si le va a durar un par de días y se le va a pasar. Llevo casi 40 años y todavía no se me pasa. Pero perdí muchos amigos, entre comillas. Y créanme que en ese tiempo me dolió, porque con muchos, incluso algunos de ellos, aparte de ser compañeros en la universidad, había sido compañero de la enseñanza media. Entonces, había una relación ahí. Y muchas veces nuestras convicciones pueden flaquear por temor a las pérdidas, a pérdida de amigos o a pérdida de un estatus. Pablo decía, yo no tengo en cuenta nada de lo que soy. Y si tengo en algo que gloriar, me decía Pablo, yo soy maestro. Y más encima fui discípulo de Gamaliel. Pero lo tengo todo por basura, por seguir a quien me ha llamado. Esas son convicciones profundas. No hay temor de pérdida. Además, Pablo dice, lo tomo por ganancia. Lo tomo por ganancia. Entonces es tiempo de que los hijos de Dios nos levantemos firmes en nuestras convicciones y sin temor a hablar con denuedo. ¿Saben lo que está pasando? Yo creo y sé que mucho de lo que se está pidiendo son peticiones justas, pero también sé que ningún hombre va a poder solucionarlas, porque el problema es más profundo, está en el corazón, y solo Dios puede entrar ahí. ¿Verdad? No estoy hablando de evadirnos de nuestra realidad, porque yo tengo gente y conozco gente que sufre, gente que vive con pensiones miserables, y es una realidad. Pero hay gente que vive con mucha plata y vive una realidad peor que la gente que no tiene. Puedo agregar una cosita. Yo creo que hay otra cosa que nos hace a veces perder las convicciones, y es un miedo a indagar en la verdad. Porque cuando nosotros vamos a veces a hablar con alguien, va a haber una persona que nos va a poner alguna objeción, sí, alguna resistencia. Entonces a veces terminamos como proclamando cosas, pero con miedo a cuestionar nuestra forma de entender. Y yo los llamo a todos a tener mucha seguridad en Jesucristo y en lo que creemos. Y a veces algunas cosas como secundarias, eso incluso nos puede ayudar para ir, como así decirlo, depurando nuestra fe. Sí. Pero el fundamento de Jesucristo, de su resurrección, de que es el Hijo de Dios, del Espíritu Santo, todas esas cosas son fundamentos muy firmes y que los cuales no hay que dudar, porque estando ese fundamento, nuestra fe es verdadera, sí, y no hay que tener miedo a indagar en lo que nosotros mismos creemos. Eso a veces nos frena a poder compartir las cosas, porque si esto me confronta a mí, que estoy dispuesto a reflexionar acerca de lo que yo creo, porque a veces estamos, como tú decías, en una convicción más sentimental, que nos dice, bueno, yo estoy tan cómodo como yo pienso, que vale la pena quizás escarbar, porque después me quedo así, no me meto con nadie. Sí. Excelente. ¿Saben? Mi hija está aquí, ella estudia historia, y el otro día la vi que estaba estudiando Mi lucha de Hitler. Y yo me acordé y le decía, ¿saben? Cuando yo conocí al Señor en la universidad eran tiempos de crisis, eran tiempos revolucionarios. Yo me estudié Mi lucha, me sé el manifiesto marxista, ¿saben? Porque me preparé, porque sabía y busqué los puntos débiles y sabía, tenía una respuesta. Me preparé y voy a terminar
escribe Pedro, dice, por tanto no amedrentéis por temor de ellos. Está hablando Pedro. Dice, en Primera de Pedro, capítulo 3, a ver, del versículo 14. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y miren lo que dice aquí, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muchas veces ha habido un concepto de que los cristianos somos indoctos, ¿o no? Porque muchas veces muchos cristianos, frente un poco a lo que decías tú, Francisco, muchas veces frente a preguntas, ¿y tú por qué crees? Porque sí. ¿O no? Debemos estar preparados para dar razones de la esperanza que hay en nosotros. Y decir como Pablo, yo sé en quién he creído, sé hacia dónde voy, sé cuál es mi llamado, y todo lo que yo consideraba como pérdida, como un trofeo, lo tengo por pérdida, por alcanzar el llamado que Jesús me ha hecho. Esa es nuestra vida. Hay una promesa, hay realidades, hay cosas que vienen adelante. Muchas veces anhelamos el futuro y no queremos vivir nuestro presente. Y hemos sido llamados a ser luz y sal en este tiempo. Isaías 2:4 dice que en los postreros tiempos, dice que se va a levantar el monte de Sión, está hablando como la iglesia, y dice, y ya irán todas las naciones, y ya no se alzará nación contra nación, no se adiestrarán más para la guerra, y dice que transformarán sus armas en rejas de arados, y sus lanzas en hoces. Las armas van a ser transformadas en herramientas. Es una promesa. Isaías capítulo 16 dice, morará el lobo con el cordero. ¿Se sabe ese pasaje? Dice, y un niño los apacentará. Y ya no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá nada. Porque dice que la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Esa es nuestra certeza, esa es nuestra convicción. Pero hoy día tenemos que dar la batalla. Hoy día tenemos que afirmar nuestras convicciones y que nuestra oración sea como la de Pedro y Juan. Señor, mira las amenazas, mira lo que está pasando, mira lo que sucede a nuestro alrededor. Señor, por favor, permite que con más denuedo pueda hablar tu palabra y que las señales y los prodigios sigan a lo que estamos proclamando. Amén. Oremos al Señor.